Hola, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Lo primero, pediros perdón porque esos días es verdad que he estado un poquito liado con otras cosas, mucho trabajo e incluso, los viajes que he tenido que hacer también por tema de trabajo y no he podido centrarme mucho en Instagram. Dos cositas rápidas antes de comentaros este vídeo. El primero de ellos es, vamos a hacer un directo el próximo día 30 de diciembre, no olvidéis, luego os mando un recordatorio a las 6 de la tarde, que trabajará sobre somatizaciones. Esto no tiene nada que ver con el vídeo de hoy, pero os lo voy diciendo porque si no se me va olvidando a mí, si no me lo repito constantemente. Ese es el primero. El segundo tiene mucho que ver también con todo lo que tiene que ver con el canal de YouTube. Si bien yo ahora mismo estoy colgando determinadas cosas, por favor no creáis que es tan sencillo ni simple. Todo en realidad, toda la información, todo el contenido que yo estoy elaborando en la web son meramente una introducción. No lo toméis en sentido literal muchas veces porque decís, bueno, pero es que aquí falta mucha información. Hombre, evidentemente sí lo hay. O sea, sí falta información porque cada cosa de las que hablo daría para varios fines de semana, incluso formaciones de un año entero. ¿Vale? Entonces intento ser lo más claro, resumido posible y más sencillito para que lo entendáis. Bien, bueno, dicho esto, aclarando simplemente alguna cosita más, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del sueño. Me habéis ido preguntando muchísimas veces a lo largo de estas semanas, yo diría que casi un mes, sobre el significado de los sueños, sobre la interpretación de los sueños y claro, hay muy poca información real sobre lo que es el sueño y para lo que vale. Hay tan poca información, sobre todo porque sigue siendo en parte un misterio. Es decir, el sueño en sí tiene un significado muy claro a nivel biológico. Sin embargo, el cómo se hace, el para qué se hace y qué funciones suceden durante el mismo sueño es algo meramente hipotético. Meramente hipotético en el que muchas veces no nos ponemos de acuerdo los propios sanitarios, ¿no? Yo os voy a dar unas pinceladitas según lo que dice el PAI, ¿no? El PAI, para que os hagáis una idea, es todo lo que estudia el procesamiento adaptativo de la información. Las ciencias que estudian el procesamiento adaptativo de la información, que es la neurología, psiquiatría, psicología, y que tiene una función clara que es intentar explicar cómo el cerebro procesa y las funciones ejecutivas del cerebro. Bueno, dicho esto, que os estoy metiendo una parrafada, exactamente qué es el sueño, para qué vale el sueño y si se puede interpretar el sueño, que eso también es importante. Os voy a dar algunas nociones así muy rapiditas para que lo entendáis. Bueno, el sueño en sí es algo que no solamente hacemos los seres humanos, sino también hacemos todos los animales superiores. Se considera animal superior a mamíferos y algunas aves. Reptiles creo que hay alguno por ahí, pero ahí ya me pierdo un poco, no lo sé muy bien. El motivo por el que nosotros soñamos es, en principio se pensaba que era para regenerar todo lo que tenía que ver con el cuerpo. Más adelante se vio que no era tan así. De hecho, cuando nosotros dormimos, el descanso que infligimos al cuerpo es importante, pero no es tan significativo comparado con otros, simplemente con estar tumbado o estar sentado. Es decir, en el reposo nosotros también regeneramos. El sueño sí que se puede decir que regenera el cuerpo físico, pero no es tan importante. Sin embargo, a la hora de hablar del cerebro, a la hora de hablar, mejor dicho, del sistema nervioso central, es fundamental. ¿Por qué es tan fundamental y por qué es tan complejo en los seres humanos? Que es muy distinto en los seres humanos al resto de los animales. Bueno, nosotros, los seres humanos, presentamos diferentes tipos de longitud de onda de nuestro cerebro, lo que es lo mismo. Las ondas de nuestro cerebro van variando en función del sueño que nosotros vayamos experimentando. Nosotros, los adultos, aproximadamente, es verdad que con la edad esto va cambiando, necesitamos dormir una media de 7-8 horas. Aquí depende mucho de las personas. Hay personas que con 5 o 6 horas están fenomenal y otras personas que necesitan dormir un poquito más. En realidad esto ya es pura genética, no tiene más. Hay gente que necesita más y hay gente que necesita menos. Esto es así. En base a más o menos la media, está en torno a los 7 horas aproximadamente, y nosotros contamos con diferentes fases del sueño. Esas fases
se dividen en base al tipo de longitud de onda que nuestro sistema nervioso central emite. Nosotros tenemos una serie de señales, una serie de ondas cerebrales, que cuanto más en reposo se encuentran, las ondas van siendo mucho más suaves. Cuanto más activas, o por así decirlo, cuanto más activo está el cerebro, son más rapiditas. Esto es súper importante. En base a esto, se hizo una división de las fases. Nosotros contamos con dos tipos de fases, las fases de sueño lento y las fases de sueño REM. Sueño lento son precisamente estas ondas, son ondas muy lentas, muy suaves. ¿Vale? Aquí nosotros tenemos diversos tipos de ondas que ya veremos, ¿no? Las más importantes son la teta, la delta y el alfa, ¿vale? Que son las tres ondas, por así decirlo, que suceden en este sueño lento. El mismo sueño lento se divide en 4 fases, para que os hagáis una idea, ¿no? La fase 1, la 2, la 3 y la 4. La fase 1 vamos durmiéndonos, la fase 2 entramos en un sueño más profundo, la fase 3 también, y la fase 4 es cuando se producen las primeras ensoñaciones, los primeros sueños. Son sueños más relacionados con un contenido onírico muy sencillo. Luego entramos en la fase REM, que esto es especialmente crucial e importante, ¿no? Bueno, deciros que en la fase de sueño lento, para no aburriros, nosotros, nuestras ondas cerebrales, pasan de ser las ondas alfa. Las ondas alfa son aquellas que nosotros solemos tener en episodios de meditación profunda, cuando estamos más bien relajados. Podemos estar un poquito más o menos activos, ¿no? Pero sí que estamos con una mente un poquito más relajada. Estamos en las ensoñaciones que llamamos, ¿no? Estamos un poquito pensando en situaciones que nos puedan relajar, ¿no? Es cuando estamos con ese sueñecito muy ligero. Luego ya entramos un poquito en las ondas teta, que son unas ondas muy encaminadas y, curiosamente, a ir procesando determinadas situaciones. Esto es muy importante en el MDR, como ya lo veréis, ¿no? Pero vamos procesando determinada información que va sucediendo a lo largo de nuestra vida. Las ondas teta están muy presentes en el sueño REM y en algunas fases de sueño lento. ¿Vale? Esas ondas teta también las tenemos a nivel activo, cuando, por ejemplo, estamos pensando o memorizando algo o atendiendo a alguna determinada situación, por ejemplo, conduciendo. ¿Vale? Sí que es cierto que luego pasamos ya a las delta, en las que sí que se produce un sueño muchísimo más profundo y estamos en un estado mucho más relajado. Y luego, por último, las beta, que son las que en este momento estoy teniendo según voy hablando. Estoy activo, estoy hablando con vosotros tranquilamente e incluso en determinadas situaciones donde exige gran atención y concentración. O cuando integro determinadas situaciones. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos estudiando, las beta son las predominantes, ¿vale? Entonces, curiosamente, fijaros qué curioso. La fase de sueño lento es una fase que se caracteriza por ir entrando poquito a poco, por ir preparándonos poquito a poco para el sueño REM. ¿Vale? Se piensa que aproximadamente nosotros tenemos 6 tipos de oscilaciones. 6 tipos de oscilaciones a lo largo de la noche, que significa que hay 6 sueños REM y 6 sueños lentos. Sueño lento, sueño lento, sueño REM, sueño lento, sueño lento, sueño REM. Así 6 veces. ¿Por qué pasa eso? Nadie tiene ni idea, pero es así. ¿Es fundamental el sueño REM? Importantísimo. De hecho, todo nuestro cerebro nos prepara para el sueño REM. Toda la parte del sueño se prepara para ese sueño REM y es crucial. ¿Por qué? Tampoco se sabe. Aquí se hipotetiza. Cuando hablamos de hipótesis, estamos hablando de que hay determinados indicadores que parecen que van por ahí, pero no se tiene claro. El sueño lento, por tanto, nos va preparando. Vamos poco a poco entrando a un nivel más profundo de conciencia, en el que llega un momento en el que nos vamos al sueño REM. ¿Qué sucede en el sueño REM? Le llaman el sueño paradójico. ¿Por qué es el sueño paradójico? Porque aunque nuestro cuerpo está completamente inerte, en ese momento nuestro cuerpo tiene lo que llamamos una atonía muscular, es decir, no presenta tono muscular. A mí en ese momento me coges la mano, me la sueltas, ¡bum!, cae así. Es difícil incluso despertarme. Curiosamente, la actividad de mi cerebro es altísima, tan alta como la que puedo tener yo ahora o tú cuando me estás escuchando. Es decir, las ondas beta, ¿os acordáis? Las ondas beta, que son las ondas que tenemos en un nivel de conciencia alto o cuando estamos estudiando, cuando estamos haciendo una actividad, son las mismas que suceden en el momento del sueño REM. Fijaros, mi cuerpo está completamente relajado hasta un punto de que me cuesta despertar, pero mi mente está súper activada, tanto como ahora mismo.
A diferencia de las ondas de sueño lento, que me van preparando para estar durmiendo más profundamente, que son muy lentas, van enlenteciéndose poquito a poco. Las del sueño REM son rapidísimas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque en el sueño REM se piensa que se produce un procesamiento de la información y una instauración del contenido. Es decir, a lo largo de todo lo que yo he ido viviendo en el día, mis emociones han estado activadas y también lo han estado toda la información que me sigue llegando a mansalva, al sistema nervioso central. En el sueño REM se piensa que es un momento muy bueno para procesar todas esas emociones que he tenido a lo largo del día en base a unas situaciones que me han ido ocurriendo y además instauro todo aquello que he procesado, es decir, todas esas emociones yo le doy un sentido en mi hemisferio izquierdo y además voy colocando toda esa información en cadenas de información de todo lo que ha sido mi historia anterior. Os pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo qué sé, durante el día de hoy habéis pisado una caca, ¿vale? Saliendo del garaje, imaginaros una tontería, eso produce una emoción de asco inmediata. Pues esa emoción de asco yo la proceso la emoción de asco y además instauro en mi memoria ojo, en el garaje suele haber perros que hacen caca. Y lo enlazo en situaciones donde tengo que tener cuidado para no pisar esa caca. Es un ejemplo horroroso, pero es que es el que se me ha ocurrido, os fastidiáis, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco el procesamiento de información y además, por supuesto, la instauración, que siempre vale para aprender, ¿vale? Además, se produce una circunstancia importante que tampoco se sabe exactamente para qué vale. Son los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos es un movimiento ocular que se produce en esta fase. ¿Para qué vale esto? Ni idea. Hay muchísimas hipótesis, os aburriría un montón y sobre todo, también os digo, soy sincero, tampoco yo sabría llegar a una conclusión. Pero parece que sí son fundamentales para el método MDR, que es un método que podéis encontrar también en YouTube, como os lo he explicado de una forma muy resumida. Se producen esos movimientos sacádicos y nadie tiene ni idea para qué vale esto. Y además hay una cosa también bastante curiosa. Soñamos a un nivel muy profundo. ¿Para qué vale el sueño? Por favor, esto grabároslo. El sueño. Todo el contenido del sueño, lo que va sucediendo dentro de ese sueño, no es algo, no digo importante, no es algo que tenga que ver con situaciones de mi inconsciente. El sueño cumple una función fundamental. Las ensoñaciones, lo que es el sueño que vosotros soñáis a veces, ¿no? El contenido es irrelevante. Lo que importa es que no os despertéis mientras dura el proceso REM, ¿vale? Es decir, el proceso REM es tan absolutamente fundamental que mi cerebro, de forma inconsciente, me pone una peli para que yo no me despierte. Y esa peli, el contenido, va a buscarlo entre todas las redes de memoria que yo puedo llegar a tener para que de alguna forma la emoción que yo estoy procesando en ese momento, imaginaos que la sensación de asco de la caca, pues la estoy procesando en ese momento. Para que yo no me despierte, mi cerebro me pone una peliculita en base a sueño que tiene que ver con un contenido relacionado con asco. Puede ser, por ejemplo, que yo estoy soñando que me vomitan encima en un autobús. Entonces la sensación de asco que yo estoy sintiendo en ese sueño es la misma que yo estoy procesando en ese momento por haber pisado la caca durante ese día. Entonces el cerebro busca en su red todo lo relacionado con el asco, me lo pone ahí en bandeja para que de alguna forma yo pueda procesar esa información y no me despierte. ¿Vale? Si tiene éxito, yo no recuerdo el sueño. Fijaros esto es importante. Hay personas que dicen, yo no sueño nunca. No, mentira, sueñas 6 veces a la noche, al menos 6. Lo que pasa es que si tiene éxito el cerebro, tu sueño hace que tú no te despiertes. Si no tiene éxito y me despierto, es muy probable que ese sueño lo recuerde. Entonces ahí se puede decir que el sueño ha fracasado. ¿Por qué? Porque se ha tenido que interrumpir el procesamiento. O se ha tenido que interrumpir el sueño REM. Luego lo puede recuperar más adelante, en esas 6 fases. No tienen por qué decir, yo no recupero sueño REM nunca. No, eso no es así. Lo voy recuperando, claro que sí. Lo que sí que es cierto es que en ese momento pues no ha tenido éxito. ¿Por qué? ¿Por el contenido del sueño que me ha despertado? No, porque la emoción es tan intensa que el contenido del sueño no es suficiente para que te mantenga dormido.
¿vale? Esto es súper importante. Os lo digo sinceramente porque hay mucha gente que dice, pues voy a interpretar el sueño. No se puede interpretar el sueño, si el contenido es que es irrelevante el contenido. Lo importante del sueño es qué emoción tengo, que es tan intensa para que me despierte. Eso es súper importante, porque muchísima información que yo puedo tener a nivel emocional en ese momento de lo que me ha pasado en el día, se puede decir que es tan intensa que me ha despertado. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Si, por ejemplo, yo tengo una bronca con un jefe bestial que me has hecho sentir muy mal, a lo mejor mi red en ese momento no es la bronca que me pega mi jefe, sino la bronca que me pegó mi padre en un contenido que vete tú a saber cuál es. Lo importante no es mi padre la bronca que me pega, lo importante es el contenido emocional que me ha hecho sentir y que probablemente haya conectado con la red de mi padre, que a lo mejor ahí sí que habría que investigar un poco las broncas que me echaba mi padre de pequeño, pero esto es simplemente para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, ¿con qué quiero que os quedéis en este vídeo que os pongo? El sueño no se interpreta. Si os dicen algunos psicólogos que os van a interpretar el sueño, huir de ese psicólogo, ¿vale? El contenido no se puede interpretar porque es algo que diseña el cerebro para que no te despiertes, es tan sencillo como eso. Lo que sí que es importante es la emoción vinculada al sueño, que eso sí se puede trabajar y es importante. No interpretar, pero sí entender para qué vale. Como siempre en psicología buscamos el para qué, no el por qué, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esto os haya quedado claro, es una noción muy rapidita la que os doy. Hay libros a expuertas de todo lo que tiene que ver con esto, es apasionante y sí que es cierto que yo os recomiendo, como siempre, ¿no?, que os informéis siempre con profesionales de la psicología, psiquiatría, neurología en base al sueño. No leáis libros que los hay de interpreta tu sueño en 5 pasos. No se interpreta el sueño, no se puede interpretar, es absurdo, ¿vale? Entonces, quedaros con esto y hasta la siguiente. Un saludo.